Hoy revelaremos uno de los secretos más oscuros del Vaticano, la leyenda de un papa que le vendió el alma al diablo a cambio de su trono. La historia del papa druida Silvestre II. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. En este canal ya hemos hablado varias veces sobre los capítulos más oscuros del Vaticano, pero el de hoy quizás sea el más siniestro de todos, porque pudo haber convocado al diablo en la Santa Sede. Silvestre II es recordado como uno de los papas más eruditos de la historia. Fue filósofo, inventor y catedrático, promotor de las ciencias y las artes, y una persona extremadamente curiosa, quien no dudaba en investigar y aprender todo tipo de conocimientos, incluso aquellos que la Iglesia consideraba heréticos. Nacido como Herbert de Aurillac en el 945 en Francia, desde muy joven su curiosidad lo motivaba, llamando la atención de los monjes benedictinos del monasterio local, cuando lo vieron armar con un cilindro de madera una especie de telescopio para estudiar el firmamento, aceptándolo en su abadía, donde lo instruyeron en las tres grandes disciplinas del trivium: gramática, retórica y dialéctica. Herbert destacó en cada una de esas disciplinas, adelantando a todos los estudiantes del monasterio, por lo que en una visita a la abadía del conde Borel II de Barcelona fue recomendado para que sirviera en su corte y continúe sus estudios en España. Por aquel entonces, el oscurantismo de la Iglesia limitaba el conocimiento a las ciencias y el arte, por lo que cualquier europeo que quisiera instruirse debía viajar al país de Al-Andalus, la España conquistada por los musulmanes, siendo así Herbert educado en la matemática, la astronomía y en saberes ocultos, aunque de esto hablaremos más adelante. Borel II, como su protector, le permitió conocer en el 969 al Papa Juan XIII y al emperador Otón I, quien terminó nombrándolo como tutor de su hijo y de su descendencia, llegando años más tarde a Reims, donde enseñó todo tipo de disciplinas en el colegio episcopal, como la aritmética, geometría, astronomía y hasta música. Y tras una sucesión de hechos y nombramientos y la muerte del Papa Gregorio V, fue nombrado el 18 de febrero del 999 como su sucesor, el Papa Silvestre II, siendo así no solo el primer Papa francés de la historia, sino el Papa del cambio de milenio, falleciendo en Roma en el 1003. Dejando como legado la apertura de la religión a las ciencias y la matemática, promoviendo el sistema decimal y el número cero que usamos hoy en Europa, traído de los saberes árabes y musulmanes, siendo que por ese momento en Europa seguían utilizándose los números romanos. Promovió también la lógica y la filosofía dentro de la teología, y por todo esto se lo conoció como la luz de la Iglesia y la esperanza de su siglo. Pero también fue un inventor, llegando a crear todo tipo de artefactos extraños, desde ábacos, instrumentos musicales, astrolabios como la esfera armilar, relojes de engranajes, y hasta habría inventado una cabeza parlante de oro puro, capaz de responder todo tipo de preguntas y de servir como oráculo. Inventos y conocimientos que lo volvían toda una personalidad entre la aristocracia europea, pero también le valieron oscuros rumores que rondaron su imagen. Y es que nunca ocultó su interés por el esoterismo y el misticismo, por lo que se empezó a rumorar que practicaba la nigromancia, siendo capaz de contactar con los muertos e invocar espíritus y demonios, quienes, según se comentaba, le habrían permitido alcanzar su trono,
y por eso se lo empezó a conocer como el Papa Mago o el Papa Negro, y hasta como el Papa Druida, y esto último por un curioso episodio de su infancia. Cuentan que cerca de Aurillac vivía un misterioso ermitaño que alguna vez habría sido un clérigo. Se llamaba Andrade y todo el pueblo le temía por su figura misteriosa y abstraída. Vivía en una cueva donde los antiguos druidas realizaban sus rituales y sacrificios, autoproclamándose como el último de sus descendientes. Herbert, siempre curioso, se animó a visitarlo y fue tomado como aprendiz del ermitaño, que lo inició en la magia celta y le auguró un futuro tan maravilloso como trágico. Y quién sabe, quizás ahí comenzó su interés por la astronomía, que le permitió estudiar en la abadía de su pueblo y comenzar su carrera. Pero fue en Barcelona, mientras servía en la corte de Borrell II y se instruía con los sabios musulmanes, donde conoció a su segundo y gran mentor, Lupito de Barcelona, quien, pese a ser un archidiácono, le presentó varios autores herejes y libros prohibidos, como la Tabla Esmeralda de Hermes Trismegisto. Lo contactó con antiguos místicos maniqueos y gnósticos de Navarra. Lo inició en la cábala judía y le permitió leer el Corán, lo que era todo un sacrilegio, y hasta obras alquímicas como las del árabe Rasés. Y por eso Herbert de Aurillac, luego Silvestre II, habría estudiado las notas tironianas, una forma de criptografía inventada por Marco Tulio Tirón, escriba personal del emperador Cicerón de la antigua Roma, para esconder de la iglesia el conocimiento que iba adquiriendo de los libros de la biblioteca musulmana Al-Hakam II de Córdoba. Cuenta la leyenda que en España conoció a un filósofo y místico sarraceno que lo habría iniciado en la magia, y que este sarraceno guardaba con mucho recelo un misterioso y antiguo grimorio, donde se detallaban métodos para invocar y someter a demonios. Herbert habría hecho todo lo posible por conseguir ese libro, pero el sarraceno era muy cuidadoso. Incluso dicen que lo escondía bajo su cama mientras dormía para que nadie lo toque. Fue así que Herbert llegó a seducir a su hija para obtener una oportunidad de robar aquel grimorio. El sarraceno desesperado lo habría perseguido sin cansancio, por lo que Herbert no encontró otra salida que utilizar aquel grimorio e invocar al demonio, pidiéndole protección a cambio de su alma. El diablo aceptó, quizá conociendo su destino o la oportunidad que él le significaba, y le entregó un súcubo, un espíritu femenino, que lo guiaría en su camino hasta Roma y le cumpliría todos sus deseos. ¿Saben qué es un súcubo, verdad? Los súcubos son espíritus femeninos que, según la leyenda, visitan a los hombres por las noches y nos drenarían la energía recurriendo a actos carnales. Y ojo, también están los íncubos, espíritus masculinos que harían lo propio con las mujeres. Pero retomando la historia, se cuenta que este súcubo no solo acompañó a Silvestre hasta volverlo un papa, siendo quizá un espíritu atrapado en aquella cabeza parlante, lo que le permitía funcionar como un oráculo, sino que además se habría enamorado de él, renunciando a la eternidad espiritual y volviéndose una mujer llamada Meridiana, con quien Silvestre habría mantenido un romance secreto, incluso durante su papado, hasta terminar enterrados juntos. Aunque otra versión de esta leyenda cuenta que Meridiana era en realidad aquella hija del mago sarraceno, quien también sería una poderosa hechicera. Sea como fuere, Meridiana podía ver el futuro y le aseguró a Herbert que su vida estaría marcada por la letra R, y no se equivocó. Siendo luego Herbert obispo de Reims, archidiácono de Ravenna, hasta llegar al papado en Roma. Pero también le habría hablado de su muerte, asegurándole que el diablo reclamaría su alma tras dar una misa en Jerusalén, y por eso
Durante su papado, Silvestre II siempre rechazó las peregrinaciones a Tierra Santa, pero nuevamente Meridiana no se equivocaba, siendo la vida de Silvestre consumida por una grave enfermedad tras su última misa en la iglesia romana de Santa Croce in Jerusalem, o traducido, la Santa Cruz de Jerusalén. Más allá de la leyenda, el romance, según testigos, existió, al igual que su pacto con el diablo, o al menos eso queda en constancia en los registros de la Universidad Gregoriana al confesarlo Silvestre en su lecho de muerte, y por eso habría pedido arrepentido que su cuerpo sea mutilado y arrastrado por bueyes para ser enterrado donde esos bueyes se detengan. Curiosamente, se detuvieron en la Basílica de San Juan de Letrán, y por eso sus restos descansan ahí hasta hoy en día. Lo interesante es que por aquellos días se vivía una especie de paranoia del cambio de milenio, porque según Apocalipsis de San Juan, en su capítulo 20, se asegura que el sello que mantiene cautivo al diablo en el infierno duraría 1000 años, por lo que se temían que estén viviendo en tiempos apocalípticos. Y es curioso que justamente el Papa que vendió su alma al diablo reine durante el cambio de milenio, ¿no? Y que tras su reinado lleguen épocas sumamente oscuras, como las cruzadas, la peste negra y la Inquisición. Quién sabe, quizá las antiguas escrituras intentaban advertir sobre eso. Y es que incluso los misterios que rondan su figura no terminaron con su muerte. En su tumba encontramos un misterioso epitafio: Iste locus Silvestris membra sepulti, venturo domino conferet ad sonitum. O traducido, este lugar donde está enterrado Silvestre II retumbará en el advenimiento del Señor. Y es interesante porque, según se dice, en su tumba pueden escucharse el crujido de sus huesos las noches previas a la muerte de un papa, como también se cuenta que su tumba, que comparte con Meridiana, destilaría un agua milagrosa que tendría poderes afrodisíacos. El Papa Silvestre II, el nigromante, un papa que le vendió el alma al diablo. Muchas gracias por su atención y les deseo buenas noches.